quiero hablar de otro tipo de sentimiento en el marco del tiempo de Khalil Michel sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Y es el sentimiento tan deprimido que los dominicanos tenemos por los dominicanos, porque los dominicanos lamentablemente no amamos ni lo dominicano ni a los dominicanos. Y lo digo en ocasión de que el dolor producido por el jet set ha hecho que pase por debajo de la mesa una noticia de importancia para Latinoamérica, que es la muerte de Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa, ese gran escritor peruano a quien se le diera la nacionalidad dominicana, es la muestra fehaciente de cómo los dominicanos no nos respetamos, porque ese escritor laureado que no fue considerado con el pueblo dominicano, nosotros de rodillas le entregamos una nacionalidad que él no se hubo de ganar. Y me explico, la diferencia entre el escritor y lo que es el ciudadano. Miren, como escritor, Mario Vargas Llosa fue una muestra de la excelencia del boom latinoamericano, quien compartió escenario con Julio Cortázar, con Gabriel García Márquez, entre otros, y fue de aquella pluma, de una forma de escribir muy interesante, profunda y con una métrica muy propia, con la que estamos de acuerdo. Su primera novela, por ejemplo, en el 63, La ciudad de los perros, que relataba lo que eran las atrocidades dentro de un colegio militar. También posteriormente, Conversación en la Catedral, ya con una métrica mucho más complicada. Pero una en específico, que en el año 2012 parecía tener una proyección como de pitonizo, advirtiendo lo que era la sociedad de hoy a propósito de la vanidad en la que vivimos con la civilización del espectáculo. Esta obra de García Márquez hacía una crítica directa a lo que era la conformación de la sociedad de hoy, pero de forma anticipada. Y hablaba cómo el entretenimiento había desplazado lo que era el marco cultural. Y no importaba cómo era el contenido y su calidad, lo importante era su capacidad de entretener. Y entonces todo ese tema de la frivolidad en que se veía involucrado el mundo hacía de la cultura un proceso franco de banalización, que es lo que tenemos el día de hoy, en donde no importa la profundidad, lo que importa es que sea viral. Entonces, hablaba en esta obra de la pérdida de jerarquías culturales, en donde, por ejemplo, antes la excepción era lo vulgar, lo escandaloso, hoy es la regla, pero también hacía una crítica a la función intelectual, en donde el intelectual que otrora se manejaba como un orientador y quien marcaba la pauta a seguir, ahora sencillamente era un animador cultural. Y eso haciendo un nivel de preocupación profunda, porque, como dice el adagio, cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. Y justamente la banalización tiene en un estado de irrespeto no solamente a la sociedad dominicana, sino a toda la sociedad occidental latinoamericana. Pero también habla de una crítica a la educación, porque allí lo importante no es enseñar, es la capacidad de entretener. Entonces vamos a tener, decía él, una serie de ignorantes entretenidos y satisfechos. Entonces habla de los medios de comunicación y de cómo el entretenimiento en televisión y en redes sociales es una banalización absoluta. Y por supuesto, la sustitución de la reflexión por el impulso del inmediatismo con el scrolling o sencillamente estar mirando redes sociales. Entonces, reflexiono en base a este escritor, estableciendo que hay una métrica real en lo que él denunciaba como escritor. Pero eso como escritor. Como ciudadano dominicano, fue un irrespetuoso con el pueblo dominicano y nos hizo sentir, al menos como latinoamericanos, con la premisa dolorosa de que, como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y nosotros los dominicanos consentimos esa vagabundería. Es más, la premiamos. Pero ¿qué podemos esperar si tenemos en el Panteón Nacional todavía a Pedro Santana,
que fue en ocasión de esa ambición desmesurada de los ateros y conservadores de poder que impidieron que se cristalizara el proyecto de Juan Pablo Duarte, que en el primer aniversario de la independencia nacional, en 1845, fusiló a María Trinidad Sánchez, y están los dos ahí en el Panteón Nacional. Pero eso no solamente queda ahí, es que aquí usted tiene, por solo decir algo, que Willy Rosario en Puerto Rico, timbalero, y Gilberto Santa Rosa fueron los que le cerraron la puerta al merengue en Puerto Rico. Y aquí venimos y le abrimos los brazos y todo lo que nos queda también. Igual que a Mario Vargas Llosa, que agarró en su libro La Fiesta del Chivo, le dijo a nuestras dominicanas cueros y a nuestros hombres maipiolo. Y lo que hicimos fue, ante esa afrenta, entregarle una ciudadanía dominicana. Por eso yo pienso que la muerte de este hombre significa no solamente la pérdida de un gran escritor latinoamericano, pero también significa un punto de reflexión sobre cómo tenemos que empezar a autorrespetarnos y hacernos respetar los dominicanos, para que no solamente Mario Vargas Llosa, sino que a nadie se le ocurra pues establecer un nivel de arrodillamiento con el dominicano, porque nosotros mismos no nos respetamos. Por eso digo, finalmente, en conclusión, dominicanas, dominicanos, que sirva la muerte de este hombre para que dé vida al respeto por nuestra nación, porque los dominicanos no amamos lo dominicano. Ahí se los dejo.